quiero presentar también a Georgina. Ella es parte de nuestro equipo de Guardianes de la Naturaleza. Ella es la coordinadora de proyectos educativos. Y bueno, ella realmente ha trabajado muchísimo para que este webinario sea una realidad, así que muchísimas gracias, Georgina. Ella nos va a acompañar con las preguntas al final del webinario, y también quiero presentarles a nuestra experta. Voy a leerles a Mariana Ocuña, y voy a leerles sobre un poquito de su biografía. Mariana es bióloga y máster en apicultura tropical. Además es fundadora de Costa Abeja, organización que desarrolla y ejecuta proyectos de educación ambiental y conservación tanto a las abejas nativas y melíferas como su entorno. También es consultora para la FAO en temas de polinizadores y ha impartido clases en universidades de Guatemala y Bolivia. Asimismo, brinda asesoramiento en inocuidad y buenas prácticas de productos de la colmena. Recientemente colaboró como coautora del libro pionero Abejas de Costa Rica con un conjunto de investigadores de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Así que, Mariana, bienvenida y muchísimas gracias por apuntarse a este webinario. Creo que todos los que estamos acá estamos súper emocionados de continuar aprendiendo, y te dejo ya para que puedas empezar. Bueno, buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Qué dicha que vemos tantas personas conectadas. Hoy vamos a aprender un poquito de la importancia, no solo de los jardines, ¿verdad?, sino en general de cualquier espacio verde y todos los beneficios que nos pueden traer a nosotros como personas, pero también nosotros, ¿verdad?, cómo podemos ayudar a que estos pequeños espacios pues realmente le devuelvan algo a la naturaleza. Entonces, voy a compartir pantalla. Como nos comentaban las compañeras, ¿verdad? Y lo que vamos a estar viendo hoy es un poco cómo crear jardines amigables. Y en realidad yo aquí puse jardines, pero la idea es que sean espacios verdes, porque realmente a veces nosotros no tenemos propiamente un jardín, o más bien tenemos demasiado espacio. Entonces la idea es que cualquier espacio que ustedes tengan, incluso si es una pequeña macetera al frente de la casa, esto lo podemos utilizar, ¿verdad? Podemos apropiarnos de este espacio y que realmente sea amigable. Y en este caso yo puse con abejas, primero porque es mi enfoque también, pero realmente la idea es que sea amigable con el ambiente propiamente. Ya vamos a ver algunas prácticas que a veces nosotros hacemos sin darnos cuenta, pero que realmente tienen efectos contraproducentes bastante negativos, bastante importantes. Y también cuando nosotros ayudamos a las abejas, por default, ¿verdad?, como por la misma línea, vamos a estar ayudando a otros insectos polinizadores, a otros tipos de polinizadores vertebrados y en general al ambiente. Entonces, perdón, mucho de esto que vamos a ver, la idea es que nosotros podamos conocer primero lo que hay en nuestros jardines, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos encantan las flores, nos encantan los animales, pero realmente pocas veces nos sentamos 5 minutos, 10 minutos a contemplar todo lo que llega a las flores, todo lo que llega a un árbol, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos dando cuenta, uy, mira, no solo son abejas, veo por acá un chillo que parece una mosca, o ya vi una araña atacando una abeja en la flor, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver todas estas interacciones y nos damos cuenta que incluso una sola flor puede ser un mini ecosistema, ¿verdad? Un pequeño nicho donde pasan un montón de relaciones. Entonces, la idea es esto, que ustedes vayan aprendiendo a ver primero qué es lo que hay, y una vez que sabemos qué es lo que hay, podemos potenciar a estos organismos, ya sea que sean flora, que sean fauna, o que sean hongos, ¿verdad?, o que sea cualquier organismo, y eso nos ayuda también a conservarlos. Y, ¿verdad?, muchas veces cuando hablamos de conservación pensamos que tiene que ser en un bosque, en un área de conservación, en un parque nacional, pero realmente incluso si nosotros solo tenemos este pequeño jardincito, o este pequeño espacio, o un jardincito en nuestra comunidad organizada, o, ¿verdad?, los espacios que tenemos en las escuelas y los colegios o instituciones educativas, también son súper, súper valiosos. Entonces, muchas veces hablamos, de jardines amigables o espacios amigables, o la palabra amigables, pero bueno, entonces, ¿amigables con quién o amigables con qué?
La idea es que sean amigables con nosotros como seres humanos, porque como ya casi vamos a ver, hay algunas prácticas que nosotros hacemos que muchas veces, ¿verdad?, van a tener algún efecto negativo, particularmente la parte de los agroquímicos, que bueno, no nos vamos a meter mucho hoy, pero sí es algo que vamos a mencionar por ahí. Pero también es que cuando desarrollamos estos espacios, que ellos vayan a atraer una serie de organismos, pero también que vayan a ser amigables, porque yo puedo sembrar las flores más lindas y las flores más llenas de polen y néctar, pero si estoy haciendo algunas otras prácticas, ¿verdad? Poca es la probabilidad de que estos insectos se vayan a ver realmente atraídos y que ellos vayan a determinar que estos espacios son, ¿verdad?, confortables o son amigables. Entonces, bueno, de forma muy general, la idea es que estos jardines o estos espacios que nosotros vayamos a desarrollar precisamente para que se mantengan, ¿verdad? Para que tengan perpetuidad a lo largo del tiempo y para que sean, ¿verdad?, llenos de vida, como bien hoy es el nombre del webinario, pues la idea es que nos atraigan polinizadores. La polinización es básicamente cuando ¿verdad?, un gránulo de polen, que es el gameto masculino de una flor, se pasa a otra flor, ¿verdad? Y este proceso de transporte lo pueden hacer una gran cantidad de organismos, de animales, también lo puede hacer el agua, también lo puede hacer el viento. En los trópicos la mayoría es por algún animal, no tanto por viento. Y entonces, esta simple transferencia de la flor A a la flor B permite la fecundación de la flor y permite la producción de un fruto. Este fruto puede ser desde un aguacatillo que se comió una ave silvestre hasta el tomate que yo me voy a comer en la ensalada de hoy. Pero entonces vemos cómo la polinización realmente es importante, no solo para lo que yo me voy a comer, ¿verdad?, como seguridad alimentaria, sino también para la perpetuidad en general de todos los ecosistemas. Entonces, cuando hablamos de polinizadores, las abejas son muy importantes porque ellas tienen algunas adaptaciones particulares que las hacen muy efectivas. No necesariamente son las únicas ni las más importantes, simplemente ellas son muy efectivas porque, como vamos a ver, también tenemos avispas, tenemos mariposas, tenemos polillas, escarabajos, moscas, murciélagos. Estas son como los más importantes en términos de biomasa, ¿verdad? Porque son de los que más hay polinizando, pero también hay algunos otros bichillos que podrían participar de la polinización, como bien serían hormigas, algunos otros insectos silvestres, que, ¿verdad?, con cierta frecuencia visitan las flores, pero tal vez no dependen tanto, entonces por eso no son tan efectivos, aunque igual cumplen un papel muy importante. Y también tenemos aves, ¿verdad? Muchas veces vemos los colibríes, pero también hay otras aves. Algunos mamíferos, se ha reportado que hay algunos monos, por ejemplo, que participan de la polinización y también algunos anfibios y reptiles. Entonces vemos que la idea es que si queremos un jardín amigable con polinizadores, vamos a tener un grupo grandísimo, ¿verdad? Aquí estamos abarcando pues una cantidad muy amplia de organismos. Entonces, ¿verdad?, no solo pensar en la abejita o pensar en la mariposa, sino pensar que la idea es que tengamos un jardín biodiverso, ¿verdad?, hasta donde se pueda, y pues que tenemos también que respetar que nos van a llegar todos estos organismos. Entonces, ¿verdad? Y cuando hablamos de abejas, y hoy no nos vamos a enfocar tanto en la parte de biodiversidad o de diversidad de especies de abejas, porque es todo un tema, ¿verdad? Es algo muy amplio, pero la idea que yo quería presentarles hoy a ustedes es que no tengan en su cabeza solo la idea de la abeja amarillo con negro o de la idea de la abeja de miel, ¿verdad? Que es una abeja exótica, no es una abeja propia del continente americano. Que no piensen solo, bueno, yo quiero abejas para que me produzcan mi miel, sino pensar que realmente la idea de estos jardines es que nos atraigan una diversidad de abejas. Si ya de por sí nos van a traer un grupo grande de organismos, como ya vimos, dentro de cada uno de esos subgrupos hay una diversidad impresionante, particularmente en los insectos, ¿verdad? Que en los trópicos son muy diversos. Y en Costa Rica también, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a buscar abejas,
para cuando vayamos a buscar abejas, pensemos en que vamos a ver abejas azules, abejas rojas, abejas que son la mitad verde y la mitad amarilla, abejas muy grandes como las abejas carpinteras, ¿verdad? Que pueden llegar a tener 2, 3 centímetros, o abejas tan pequeñas como una hormiguita, ¿verdad? Abejas que vuelan tan rápido que cuesta verlas, o abejas que son como, ¿verdad? Muy lentas. Todas estas abejas no las podemos encontrar en Costa Rica. Muchas de estas están en ambientes urbanos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no pensemos, uy, tengo que ir a Talamanca o tengo que ir a un área de conservación para ver esta diversidad de abejas, sino que realmente muchas de estas se encuentran en nuestros jardines y precisamente queremos, ¿verdad?, que sigan estando ahí. Y estas solamente de las abejas, ¿verdad? Como un mini resumen, en Costa Rica tenemos 5 familias de abejas. Familia es básicamente un cajón donde se agrupan las especies, básicamente para su estudio. Y de las 7 familias que existen en el mundo, nosotros en Costa Rica tenemos 5. Entonces vean que realmente tenemos una cantidad bastante grande. Las otras 2 familias están un poco más tiradas a la parte de clima templado, entonces por eso es que nosotros no las tenemos acá. Tenemos más o menos 700 especies de abejas, entonces imagínense, ¿verdad? Casi siempre pensamos solo en la abejita amarillo con negro, pero yo quiero que ahora ustedes tarden un ratito después de la charla, intenten imaginarse 700 formas y colores diferentes, ¿verdad? Lo podemos hacer como un ejercicio, incluso se puede hacer con los chicos y chicas, ¿verdad? Intentar imaginarse 700 especies y imaginarse que ellas están ahí en nuestros jardines. Y muy, muy importante que la gran mayoría, más o menos el 90% de estas abejas son solitarias, es decir, no viven en colmenas, no producen miel, no producen miel, no tienen reina, no tienen obrera, sino que ellas en un nidito, ¿verdad? Los niditos son muy pequeñitos, viven solitas, ¿verdad? Y no tienen estas interacciones. Y a pesar de que viven de forma solitaria y de que no producen miel, el papel que tienen en los ecosistemas y en los propios jardines, ¿verdad? Manteniendo las mismas especies que están ahí, es súper, súper importante. Pero sí quería que vieran esto, ¿verdad? Que no es solamente la típica abejita de miel, sino literalmente cientos de especies nativas que viven de una forma un poco diferente a lo que solemos, ¿verdad?, ver en las redes sociales o en general en la televisión, pero que igual el papel ecosistémico que tienen es sumamente importante. Entonces, ¿verdad? Nada más hay como un pequeño comentario sobre las abejas. También nosotros esperamos que nos lleguen mariposas, ¿verdad? Y muy importante también, recuerden que las mariposas, las orugas de las mariposas son herbívoras, porque muchas veces me escriben diciéndome, ay, es que hay un gusano que se está comiendo mis matas y es una plaga, ¿verdad? Pero en realidad, si nos ponemos a matar todas las larvas o las orugas de mariposa, que a veces nada más pensamos que son un gusano, entonces nos vamos a quedar sin mariposas, ¿verdad? Entonces, obviamente puede ser que se coman algunas plantas, pero siempre pensar que estas están simplemente pasando por una fase y que eventualmente se van a convertir en mariposa. Y el hecho de que se coman algunas de nuestras plantas no significa que sean una plaga. Es simplemente, ¿verdad?, el ciclo de ellas. Esto no pasa con las abejas, básicamente porque las abejas, las larvas se alimentan de polen, a diferencia de las larvas de mariposa que se alimentan de tejidos vegetales. Muy importante también, y es un grupo como que a veces a la gente, ¿verdad? Uy, qué asquillo, una mosca, o ¿verdad? Tenemos como a veces como cierta aversión, pero realmente las moscas y mosquitos son un grupo, bueno, primero súper, súper diverso en los trópicos, y son súper, súper importantes. Ahorita, por dicha, se están estudiando un poco más en Costa Rica y en general en Latinoamérica, pero es un grupo, ¿verdad?, que históricamente no ha sido tan estudiado, por lo menos en comparación con las abejas, pero que tienen un papel en la polinización muy importante. A veces cuando pensamos en moscas, solo pensamos en la mosca casera, ¿verdad?, en la que se mete en la casa, o en la mosca que está en excrementos, pero en realidad hay cientos de especies de abejas, perdón, de moscas, y muchas de ellas participan activamente en la polinización, incluso de cultivos que son súper importantes a nivel económico, a nivel social, a nivel ancestral. Por ejemplo, vean en el medio de la pantalla, ven que hay como uno que parece como un mosquito.
¿verdad? Y nosotros vemos eso y diríamos, uy, qué bichillo más feo. Este mosquito que está acá es el principal polinizador del cacao. Entonces, me imagino que la mayoría de ustedes no se imaginan una vida sin chocolate, ¿verdad? Entonces, si queremos chocolate, entonces tenemos que aprender a que un bichillo de estos, ¿verdad? Que tal vez no es tan llamativo, no es tan colorido, es el que poliniza el cacao y el que nos permite tener esos frutos, ¿verdad? Que eventualmente se van a convertir en chocolate, en brownie, ¿verdad? En cualquier producto y además que se utiliza también para la exportación, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo tal vez algunos grupos de insectos que nosotros no estudiamos tanto también tienen una parte muy importante, en este caso en un cultivo, pero en general en nuestros jardines. Y también cuando nosotros queremos tener un jardín amigable, pues nos van a llegar algunos otros insectos, como por ejemplo lo que son avispas. Por acá tenemos algunas avispas sociales y solitarias. Las avispas también tenemos estos dos grupos, algunas que viven en colonias y algunas que viven de forma solitaria. Y a pesar de que las avispas tienden a ser mayoritariamente depredadoras, a diferencia de las abejas que tienden a ser un poco más vegetarianas, ¿verdad? Herbívoras, muchas avispas utilizan el polen como un complemento. Entonces, ¿verdad? Lo están utilizando como un complemento, pero igual cumplen un papel en la polinización. Entonces es completamente normal que estos bichillos nos vayan a llegar a nuestros jardines y más bien queremos que lleguen porque ellas ayudan, ¿verdad? Cuando tenemos de todos estos organismos, pues nos van a ayudar a mantener un balance y un equilibrio, que es precisamente lo que permite la perpetuidad o el mantenimiento de los ecosistemas. Entonces, ¿verdad? La idea es que nos lleguen, y aquí nos enfocamos en insectos, pero nos van a llegar colibríes, algunos otros pájaros, zorros pelones, ¿verdad? Un montón de organismos. Y bueno, ya que vimos qué es lo que vamos a traer, con quién va a ser amigable estos jardines, entonces, ahora, ¿y por qué lo queremos hacer amigable o cómo lo hacemos amigable? Pues realmente esto es una serie de prácticas, no solo una, y muy importante, ¿verdad? No es que si nosotros hicimos un jardincito o apenas lo vamos a empezar a construir, no es que ustedes tienen, ¿verdad?, que estresarse o preocuparse por hacerlo de una forma demasiado esquemática, sino que podemos poco a poco ir implementando algunas de estas prácticas. Siempre es muy importante la parte de la estética, ¿verdad? Porque obviamente muchas veces queremos un jardín para contemplarlo, como decoración, como parte de la belleza, y eso, ¿verdad? Es súper importante, pero no solo enfocarnos, uy, yo quiero que el jardín se vea de X forma, sino que también hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta para que el jardín, aparte de ser lindo, ser hermoso, se pueda mantener y nos pueda ayudar a nosotros y ayudar al resto de organismos. Entonces, ¿verdad? Algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es los agroquímicos, o más bien intentar no usarlos, la parte de la selección de plantas y las condiciones ambientales, ¿verdad? Que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando pensamos, bueno, ¿cómo hago yo para yo desarrollar un jardín y que realmente sea amigable con las abejas o con los organismos? En este caso nos vamos a enfocar mucho en abejas, pero, ¿verdad? Como les decía, en realidad, si nosotros hacemos un jardín bien diverso, realmente nos van a empezar a llegar un montón de insectos o en general de organismos. Entonces, cuando pensamos en las abejas, ellas necesitan ciertas cosas de las flores y esto es precisamente lo que hace que ellas sean tan dependientes de las plantas y al mismo tiempo que sean tan efectivas polinizando, ¿verdad? Porque por fuerza tienen que visitarlos. El néctar, básicamente el néctar es agua con azúcar que proveen las flores como un atractivo, como un atrayente precisamente para ser visitadas. El polen, como ya lo vimos, como ya lo vimos, es la forma de reproducción sexual de las flores, de las plantas, y las abejas lo recogen porque ellas lo utilizan para alimentación. El polen tiene una gran cantidad de proteínas, vitaminas, minerales, lípidos. En general es una sustancia súper rica y entonces ellas lo utilizan para alimentar a sus crías, a sus larvas. Ven, y a la diferencia de las mariposas, ¿verdad?, que se alimentan de plantas, las abejitas hacen una bolita de polen con néctar y con esto es que alimentan a sus larvas.
Entonces, por eso dependen tanto de esto y algunas abejas utilizan algunos aceites, algunas esencias que no nos vamos a enfocar hoy, pero ya propiamente cuando vamos a diseñar el jardín, sí es bueno tomarlo en cuenta para que cuando ellos vayan, ¿verdad? Tengan, por decirlo así, como un supermercado de todas las cosas que ellos necesitan. Y además, muy importante, sitios de nidificación. Los diferentes organismos no solo necesitan qué comer, sino también espacios donde nidificar. Esto puede ser en pedacitos de madera que está seca, en la tierra. Hay muchos insectos que anidan en la tierra, incluyendo las abejas o en cavidades en árboles. Entonces, ¿verdad? Si tenemos un árbol que se cayó, en vez de eliminarlo por completo, podemos dejar tronquitos, etcétera, etcétera. Esto que estamos viendo acá es algo de forma muy general y no es que se cumple a cabalidad, es simplemente que hay diferentes características de flores, más que todo en la parte de la morfología, que van a tender a atraer cierto grupo de organismos. Es decir, si una flor tiene una forma, es más probable que atraiga, qué sé yo, una abeja o un murciélago. Pero no significa que si la flor no tiene cierta forma, uy, si no tengo abejas, entonces nadie me la va a visitar. Es simplemente, ¿verdad?, que hay flores más aptas para algunos otros organismos, pero como les decía, es algo como muy general, pero nos puede ayudar cuando vamos a diseñar un jardín o como cuando vamos a ir a comprar algunas matitas, a pensar qué organismos podrían visitarnos y así decir, bueno, si ya tengo algunas flores que me atraen abejas y quiero atraer mariposas, pues entonces, ¿verdad?, puedo tender a buscar algún otro tipo de flores. Entonces, la parte de los colores es importante mucho para la estética. A veces queremos un jardín solo con flores moradas o solo con flores amarillas, etcétera, etcétera. Pero realmente la gran mayoría de organismos visitan flores de todos los colores. Me acuerdo que antes existía como un mito de que las abejas solo visitan flores amarillas. ¿Verdad? Esto no es cierto, ellas visitan flores de todos los colores, hasta estas flores verdes que son muy poco visibles, visitan incluso flores rojas y lo digo así porque las abejas no ven el color rojo, ellas ven el ultravioleta, pero no ven el color rojo y aún así, aunque no lo vean, si tienen un recurso, es probable que ellas lleguen, ¿verdad? Entonces, no irnos únicamente por este cuadro, simplemente que si vamos a desarrollar un jardín, podemos, ¿verdad?, hacer alguna tendencia. Lo voy a dejar por acá, de todas formas, en internet lo podemos encontrar y si no, yo se los puedo pasar. No me voy a tener a explicarlo mucho para no hacerlo muy aburrido, pero, ¿verdad?, no necesariamente tenemos que seguirlo como si fuera un esquema muy cuadrado. Entonces, recomendaciones muy importantes cuando nosotros vamos a hacer un jardín, algo que es, ¿verdad?, una de las cosas que más tenemos que pensar es que ojalá el jardín o el espacio verde sea lo más diverso posible. Muchas veces tendemos a escoger una sola planta, ¿verdad? O hacemos un solo seto o escogemos, ¿verdad?, simplemente una o dos especies, cuando en realidad si de verdad queremos atraer un montón de organismos y que el jardín sea balanceado, que él mismo se balancee, lo que ocupamos es una diversidad de plantas, ¿verdad? Ya casi vamos a ver eso, de preferencia nativas. A mí me gusta mucho trabajar con plantas nativas, es decir, que sean propias de Costa Rica o de Mesoamérica o de América, ¿verdad? O sea, es decir, que su distribución natural esté incluida Costa Rica. Sin embargo, en los viveros y en general en varios lugares hay muchas de estas plantas pues que podemos encontrar que son exóticas. Cuando yo hablo de exóticos, quiere decir que la planta viene de otro lugar, de Asia, de África, de Oceanía, ¿verdad?, de cualquier otro lugar, o puede ser, por ejemplo, de América del Norte, ¿verdad?, allá por Estados Unidos o del sur, en Argentina. Si ellas vienen de estos lugares y no son nativos de Costa Rica, entonces ahí es donde se considera que son exóticas. La cosa con las plantas exóticas y en general con los organismos exóticos es que en algunos casos pueden llegar a ser invasores. No todas las plantas o no todos los organismos exóticos son invasores, pero algunos potencialmente, perdón, podrían convertirse en invasores y eso significa que están teniendo efectos negativos en los ecosistemas nativos. Entonces, por ejemplo, para que vean que no todas las plantas exóticas son invasoras, imagínense en el café,
Imagínense en el mango, imagínense en los cítricos, ¿verdad? Estas son plantas que ninguna de estas es del continente americano, todas vienen del viejo mundo y todas se mantienen acá en Costa Rica, ¿verdad? Y de hecho son de los 3 cultivos más importantes acá en Costa Rica y no son nativas. Sin embargo, si queremos hacer un jardín, pues la idea es que enfocarnos en este tipo de plantas. Y además asegurar riqueza de recursos, es decir, cuando vamos a hacer un jardín, intentar investigar un poco y buscar, bueno, ¿y será que esta planta me ofrece polen o me ofrece néctar o me ofrece qué recurso, verdad? Básicamente para que los organismos que nos van a visitar pues tengan todo lo que necesitan. Entonces les traigo esto por acá. Ahorita está como muy de moda hacer estos jardines que son como minimalistas y en el peor de los casos con zacate plástico. Estos jardines tienen muchas desventajas, o más bien carecen de muchos de los beneficios que nosotros estamos buscando y realmente, ¿verdad? Ahorita vemos que desarrollan condominios o desarrollan lugares y muchas veces lo que hacen son estos jardines donde es puro zacate súper recortado con algunos pastos altos que ahora están de moda y un seto súper recortado. Por acá les traigo algunos otros ejemplos. Estos no son de Costa Rica, pero estos sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos en la foto de la casa color verde, ¿verdad? Vemos que no vemos ni una sola flor. Vemos básicamente que es zacate súper recortado, con un seto completamente recortado y aunque este seto, que es un jazmincillo, podría eventualmente florear, cuando lo mantenemos de esta forma, estamos evitando, ¿verdad? Estamos eliminando las flores. Entonces, básicamente ahí no hay ningún atrayente para ningún polinizador, ¿verdad? Porque prácticamente no tenemos néctar, no tenemos polen, no tenemos tampoco ningún espacio de tierra visible para anidar, no tenemos esencias, aceites, sombra, ¿verdad? Básicamente es un lugar, pues no estéril, pero poco atractivo. Por el otro lado, tenemos por acá un jardín que vemos que tiene mucho espacio, ¿verdad? Esto es un condominio. Y si bien es cierto, vemos que hay algunos arbolitos y algunos setos, vemos que igual los setos están completamente recortados, no hay ninguna flor, no hay nada que nos vaya a ofrecer recursos. Entonces, a pesar de que tenemos el potencial, de hecho, por el fondo vemos un araucaria, ¿verdad? Que es una de las plantas poco recomendadas, y acá sí vamos a ver por qué. Es un árbol que crece mucho y no es nativo. Entonces, ¿verdad? Vemos que tenemos el potencial para tener jardines atractivos, pero que realmente ahí pues no lo estamos aprovechando al máximo. Entonces, la idea es que los jardines se vean así y yo les pongo esto como un ejemplo. Obviamente, esto es un jardín gigantesco, ¿verdad? Que tiene alguien de mantenimiento trabajando, pero la idea es simplemente para que ustedes vean, para que ustedes vean la cantidad de colores. Me gusta que vean aquí los estratos, que es algo que tenemos que tomar en cuenta, y que vean, ¿verdad? Que la idea es que se vea así, como en parches. Entonces, no necesariamente tenemos que tener un jardín de esos con alguien dedicado exclusivamente a la jardinería, sino que vean estos jardines que están por acá, que son espacios pequeños. Por ejemplo, en el de la derecha vemos que casi no hay tierra, que es básicamente manejado con maceteras, y aún así, si nos ponemos a contar, vemos como 10, 12 especies de plantas. Lo mismo en el jardín de la derecha, el primero de la izquierda, pero ahora el jardín de la derecha, que vemos que a pesar de que la señora dejó un espacio con zacate, vemos que ella hizo una selección de plantas, en ese caso nativas, para atraer polinizadores, y las sembró toda la orilla. Vemos que hay un montón de tipos de flores, y entonces ella mantuvo el árbol, mantuvo cierto zacate, pero ¿verdad? Una gran cantidad de flores para ir atrayendo. Entonces vean que no es que tiene que ser a rajatabla, no es que, bueno, tengo zacate, ahora tengo que eliminarlo, sino simplemente ir haciendo pequeños cambios para tener jardines un poco más amigables. Y acá les traigo estos típicos jardines de la abuelita, ¿verdad? Estos son en Costa Rica. Entonces vemos, ¿verdad? Que es como antes nosotros veíamos las casas. Acá tenemos una gran cantidad de flores, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de flores en diferentes estratos. Vemos que prácticamente no hay zacate, por lo menos en la entrada de las casas. Y la idea es que cuando tengamos jardines, ¿verdad? Se vean así. Se vean como el jardín de la abuelita con un montón de plantas, con un montón de flores
que nos van a dar diversidad de recursos y además ya casi vamos a ver que nos dan un montón de beneficios para nosotros y para el planeta. Entonces, en la medida de lo posible, la idea es tener varios estratos, es decir, no tener un jardín que sea solo como a una medida, y digo una medida de lo posible porque a veces tal vez no podemos hacerlo por alguna razón o en la escuela no nos permiten o no tengo suficiente espacio, entonces si ustedes pueden, todo bien, y si no, pues no pasa nada, no significa pues que el jardín no va a funcionar. Y tener, ¿verdad? Diversos tamaños, ojalá tener arbustos un poco más altos o enredaderas. Las cercas vivas realmente son espacios súper positivos y estos se pueden aprovechar para embellecer alguna malla en la escuela que no se ve bonita o, ¿verdad? Para darle sombra o precisamente para dividir espacios, para que no se vea de afuera para adentro. ¿Verdad? En vez de usar solo el sarán, que es muy común, podemos poner sarán y también utilizar alguna enredadera y ya de paso estamos haciendo, ¿verdad? Una barrera viva. Muy importante cuando ustedes van a hacer algún espacio, primero determinar las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, si vamos a desarrollar un jardín en Nosara, ¿verdad? Que estamos en Pacífico Seco y podemos tener en algún momento escasez de agua, no es lo mismo si nos vamos a ir a Puerto Viejo de Limón y vamos a hacer un jardín ahí, ¿verdad? Que tenemos no solo mayor humedad, mayor disponibilidad de agua, sino que las plantas oriundas o nativas de ahí pueden variar un poco. Muchas de las plantas que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Se pueden utilizar en diferentes espacios, pero hay algunas que tal vez no nos pegarían, por decirlo así, en algunos otros lugares. Entonces, siempre tomar en cuenta eso. Bueno, voy a tener agua en época seca, qué tanto sol, qué tanto calor, o puedo aprovechar un árbol que me da sombra, pero entonces, si voy a aprovechar el árbol que me da sombra, las flores o las plantas que van a estar abajo me van a florear, ¿verdad? Porque hay algunas plantas que requieren mucho sol. Todas esas cositas podemos irlas viendo. Lo mismo la parte del clima, ¿verdad? Básicamente va unido y el mantenimiento. Bueno, ¿qué tanto tiempo le puedo yo dedicar? Si quiero un seto, voy a poderlo estar cortando. ¿Qué herramientas tengo, verdad? Hay muchas plantas que requieren poco mantenimiento, es decir, que se van a mantener a cierto tamaño, que no se me van a hacer muy grandes. Podemos usar cobertores de suelo para no estar cortando el zacate, ¿verdad? Que a veces da pereza estar cortando el zacate o no tengo la máquina o no tengo tiempo. Entonces, bueno, puedo usar un cobertor de suelo que aparte de que se va a ver muy bonito, no voy a tenerlo que estar cortando, ¿verdad? Todas estas cositas, tomarlas en cuenta, ya sea para diseñar un jardín o un espacio nuevo o para mejorar los que ya tenemos. ¿Verdad? Entonces, siempre pensar y como les digo, no es que tenemos que hacer un boceto grandísimo, simplemente sentarnos con un papel y decir, bueno, a mí me gustaría tener tal planta, qué sé yo, me gustaría tener una lantana, me gustaría tener margaritas. ¿Qué me dan las margaritas? Entonces buscamos y vemos, me dan un montón de polen, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo y vamos poniendo cuáles plantas vamos a sembrar y qué recursos me van a dar. Muy importante cuando vamos a hacer los jardines, poner las plantas más altas atrás, ¿verdad? Si vamos a tener un jardín con un frente, más que todo por la parte de sombra, no solamente por la estética, sino por la sombra. Y si tenemos plantas que se van a hacer un poco más anchas, como por ejemplo las lantanas, ¿verdad? Que se tienen a hacer más anchas o el bravo zorro, entonces dejarles un espacio. En algún momento, cuando sembramos el jardín inicialmente, pues tal vez se va a ver un poco raro porque estamos dejando como huecos, pero la idea, ¿verdad? Es que estos se vayan rellenando naturalmente. Y si ustedes nada más tienen un pequeño espacio y tienen un árbol coposo, ¿verdad? Igualmente se pueden utilizar las rondas. Vean esta que está por acá, qué bonita. Y esta tiene como 6, 7 especies de plantas abajo de la ronda. A veces, bueno, antes, ¿verdad? Se pintaba el árbol de algún color y lo que se le ponía era piedra o, ¿verdad? Algo que fuera como muy, muy sin gracia, muy estéril, pero estos espacios abajo de los árboles perfectamente los podemos aprovechar como microjardines para tener algunas flores, algunas plantas, y si el árbol es muy coposo, por lo menos podemos tener plantas, ¿verdad? Que sean un poco más vegetativas y no tanto con flores, ¿verdad? Pero vemos que básicamente cualquier espacio que nosotros tengamos, lo podemos ir aprovechando por ahí. Y muy importante, y esto estoy segura que algunos de ustedes lo han visto y si no, ahora le van a empezar a poner más atención,
cuando hacemos jardines y en general espacios verdes, ¿verdad? Es súper importante dejar espacios de tierra suelta, es decir, si vamos a usar un cobertor de suelo o un zacate, dejar parchecitos, no tienen que ser metros y metros cuadrados, pueden ser parchecitos de tierra suelta, porque muchas de las abejas y otros organismos anidan en el barro, anidan en la tierra. Entonces, si está todo cubierto por zacate o está todo cubierto por algo, pues ellas, a pesar de que tienen cierta capacidad para excavar, no es como que van a eliminar por completo un zacate. Entonces, vean qué lindo. Estos huequitos que están por acá son de abejas y como les decía, estas son abejas solitarias, es decir, cada uno de esos huequitos que es como una cavidad, ¿verdad? Así, no se imaginen un nido gigante adentro, imagínense un tunelcito. Cada uno de esos es un nido de una abeja. Ellas lo que hacen es ingresan, hacen el nidito, ¿verdad? Que es como una cuevita, colocan una bolita de polen con néctar, colocan un huevo y hacen unas 2 o 3 celdas, ¿verdad? No son celdas con cera ni nada, son simplemente como cuartitos en ese túnel y ya ese es todo el nido. Entonces, es muy importante dejar espacios para ellas y estas son de las abejas más afectadas por el uso de herbicidas y agroquímicos, ¿verdad? Porque si nosotros los estamos rociando en el piso, muchos de estos agroquímicos y herbicidas, en especial los herbicidas, ¿verdad? Como el glifosato, el paraquat, estos son residuales, se quedan en la tierra y eventualmente, aunque nosotros no los vemos o no los olemos, ahí están. Y cuando la abejita llega, de alguna forma, ¿verdad? Entra en contacto esta larva o este huevo con el agroquímico y hay efectos letales, es decir, se muere la larva o la abeja o efectos subletales, es decir, hay problemas de desarrollo, las abejas salen deformes, salen sin alas y tal vez eso no lo estamos viendo, no lo estamos percibiendo, pero son cosas que están pasando y hay un montón de artículos científicos que lo comprueban. Entonces vemos, ¿verdad?, la importancia de reducir el uso de agroquímicos que tenemos nosotros. En Costa Rica, ¿verdad? Lamentablemente es un problema súper grande, no solo por nosotros, sino, ¿verdad?, por todos estos organismos, pues que nos permiten realmente la permanencia. Bueno, acá les traía un poco más. Yo siempre pongo el Roundup o el glifosato porque es uno de los agroquímicos más utilizados en Costa Rica. Este es un herbicida, es decir, lo utilizan para, ¿verdad?, para eliminar las hierbas. Y su uso está prohibido en ambientes urbanos. Su uso está solo aprobado en agricultura o en cultivos. Entonces, si ustedes ven que algún vecino o ustedes mismos o alguien los está usando en las aceras o en espacios urbanos, ¿verdad? En la casa, al frente de la casa, esto es prohibido y se puede denunciar, ¿verdad? Entonces, nada más como para que lo tengan por ahí. Y es súper común verlo, es súper común verlo. Porque es una sustancia, ¿verdad?, que es relativamente barata, se consigue en cualquier agro, es eficaz, pero así como es eficaz matando las hierbas, también es eficaz matando las abejas y todos los organismos. Además, es muy importante cuando vamos a hacer un jardín intentar trabajar en parches. Esto quiere decir, muchas veces vemos que los jardines los hacen y ponen una lantana o una margarita, 3 metros, una margarita, 3 metros, una margarita. Yo sé que obviamente, ¿verdad?, a veces estamos limitados por nuestro presupuesto o por el tiempo, pero es mejor hacer pequeños parches, ¿verdad? Pequeños parches como mini corredores biológicos que se conecten, porque si nosotros maximizamos esa conectividad, es decir, que la abeja pueda, ¿verdad?, ir viajando y ir recolectando recursos. Y bueno, sigo diciendo abejas, ¿verdad? Pero puede ser un colibrí o puede ser ¿verdad?, cualquier organismo que ustedes imaginen. Esta conectividad, que esté unido los diferentes recursos, favorece que ellas puedan, ¿verdad?, recolectar los recursos de forma más efectiva y entonces es la forma en que deberíamos hacerlo. A veces no se puede, entonces todo bien, ¿verdad? Pero si tenemos la oportunidad de hacer pequeños parches y de no poner una planta solita, sino poner un grupito de margaritas, un grupito de lantanas, un grupito de girasoles, ¿verdad? Entonces es más efectivo, por decirlo así. Otra de las recomendaciones que yo siempre hago, y van a ver que es muy interesante porque con solo que pongamos un rótulo, la gente nos empieza a preguntar y con solo que la gente empiece a preguntar, ya nosotros vemos que está teniendo cierto efecto. Es la parte de los rótulos.
El primero que está acá, que dice Gretel Murillo, este es un proyecto muy bonito en una escuela, o bueno, en una institución educativa en Alajuelita, que empezó como jardín melífero y después se unieron algunos hoteles y ahorita se está trabajando, digamos, incluso como a nivel de feria científica y con un pequeño programa. Y, ¿verdad? Tiene rótulos donde se identifica que hay un jardín melífero, que hay un hotel de abejas solitarias. El del medio es uno que no es hechizo, ¿verdad? Se mandó a hacer, pero igual la idea es que diga, bueno, este es un hábitat para polinizadores, entonces ya la gente se queda con esa chispita, bueno, y entonces será por eso que se ve así, o será por eso que se ve medio charral, ¿verdad? Que ya casi vamos a ver que en realidad los charrales son un oasis completo. O vemos el último, ¿verdad? Que lo que dice es pastura nativa para polinizadores nativos, no chapeamos, no usamos pesticidas, pero ahí abajo viene que es por Cersei Society, que es básicamente los que lo gestionan. Pero esto se puede utilizar como un proyecto, ¿verdad? Poner a los chicos o chicas a hacer estas cosas, que es realmente divertido, y vamos a ver que apenas los ponemos, la gente nos va a empezar a preguntar, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué están haciendo? Entonces así nosotros podemos sensibilizar o visibilizar el proyecto para gente que tal vez no estaría, ¿verdad? Directamente relacionada, y van a ver que funciona un montón. Yo siempre lo hago en todos los proyectos y a la gente realmente le gusta mucho. Entonces, un poco de los beneficios, ya vimos entonces el jardín, a quién atraería, cuáles serían los organismos que nosotros estaríamos atrayendo, pero entonces, ¿verdad? Buscamos los beneficios de esto. Siempre nosotros como humanos tendemos a buscar, ¿verdad? ¿Qué nos está dando o qué estamos dando? Pues en este caso vamos a favorecer la biodiversidad y no solo de insectos, ¿verdad? O de invertebrados, sino también de vertebrados, porque esos insectos que están ahí son el alimento de aves, de ratoncitos, de roedores, de iguanas, de sapos, ¿verdad? Y estos organismos pues son parte de otras cadenas tróficas y ahí va para arriba. Y además estamos favoreciendo la biodiversidad de hongos, de bacterias, ¿verdad? De microorganismos, de microbios que viven en el suelo y nos ayudan a fijar nutrientes, a hacer la composta, a hacer el humus, ¿verdad? Es todo una cadena. Además mejora la calidad del aire, pues obviamente si tenemos una mayor cantidad de plantas estamos recuperando más dióxido de carbono y estamos liberando más oxígeno, disminuye las islas de calor y esto es muy interesante. Hay muchos artículos donde se ven así en la misma calle o en el mismo jardín o en el mismo espacio, donde miden la temperatura a la par de un jardín y la miden en, ¿verdad? A los 2 metros y son diferencias significativas muy importantes. Y ahorita con el cambio climático, pues es algo muy vigente. Además, si nosotros tenemos algún jardín y usamos cobertores de suelo y no solamente zacate, se va a disminuir la erosión, ¿verdad? Que realmente también es un problema, en especial en lugares que tienen propensión a inundaciones. Esto va a fijar nutrientes, va a promover la regeneración del suelo, es decir, no vamos a tener el terreno pelado, ¿verdad? Ahí todo resquebrajado. Y además, ¿verdad? Vamos a favorecer la recarbonización del suelo y un montón de cosas que nosotros tal vez no nos estamos dando cuenta, pero que realmente sí están pasando por ahí. Además, vamos a tener un montón de beneficios que sí los podemos ver más rápido para, ¿verdad? Para nosotros como humanos. Los jardines realmente son un espacio de esparcimiento, ya sea si ustedes lo quieren tener como feria científica o como un proyecto para los chicos y chicas o para ustedes mismos. Esto favorece hacer ejercicio físico, es decir, estar ahí haciendo huecos o sembrando, ¿verdad? Estar un poco afuera y también, y esto está comprobado, hay un montón de estudios que ven cómo el impacto de tener un jardín y estarlo cuidando y ver los frutos y ver los insectos que llegan, pues realmente favorece la salud mental y emocional, ¿verdad? Que también es un tema muy vigente y que, ¿verdad? Se ha visibilizado un poquito más con la parte de la pandemia, pero que realmente requiere mucho trabajo. Y algo muy interesante es que estos jardines eventualmente podrían promover la sensibilización hacia los insectos. Y a pesar de que todos ustedes están acá, perdón, y de alguna forma u otra pensaron en insectos,
sigue teniendo esta como aversión, ¿verdad? Como, uy, una abeja me va a picar, o uy, una avispa es peligrosa, o uy, una cucaracha, ¿verdad? O uy, una mosca. Todas estas aversiones o estas, ¿verdad? Miedos que tenemos muchas veces son, ¿verdad? Por lo que vemos en la tele o por lo que la gente nos dice, pero realmente todos estos organismos tienen una función de estar aquí, si no, pues realmente no lo estarían y nos ayudan a nosotros, aunque no nos estemos dando cuenta. Entonces, nosotros hacer un jardín y ver que llegan todos estos organismos, pues realmente nos puede sensibilizar a ellos, también a la flora nativa, ¿verdad? Y en general al ambiente. Pues realmente cuando nosotros trabajamos en esto, ¿verdad? La idea es que sea algo un poco más macro y no solamente un jardín en un solo lugar. Acá les traigo también, perdón, me estoy quedando como ronca. Aquí les traigo algunos ejemplos de espacios para que ustedes vean que si ustedes no tienen un jardín gigante o no tienen una finca, no es, ¿verdad? No hay razón para dejar de hacer estos pequeños proyectos. Entonces, vean acá, este es una pequeña salida, ¿verdad? Que se delimitó con piedras y ahí tenemos entonces margaritas, tenemos damianas, tenemos geranios, tenemos margaritas amarillas, lantanas, tenemos matrimonio, tenemos diente de león, ¿verdad? Entonces vean como un espacio muy, muy pequeño, ya tenemos como 10 especies, bueno, ahí atrás por ahí tenemos una menta también, tenemos 10 especies que nos van a proveer polen, que nos van a proveer néctar y que ahorita con las lluvias, ¿verdad? Se va a poner muy frondoso y se va a poner muy bonito. Si nosotros quisiéramos aprovechar más este espacio, podríamos, por ejemplo, poner 2 tiras de sedazo, para que realmente como es del mismo color no se va a ver, unas tiritas de sedazo en la pared, sembramos bellísimas, sembramos churristate, sembramos una chayotera y ya vamos a tener, en vez de una pared gris que se va a calentar mucho con el sol, vamos a tener también, ¿verdad? Una barrera viva o un espacio ahí. Entonces vemos cómo pequeños espacios se pueden aprovechar, no necesariamente tenemos que tener un mega jardín. Estos son otros espacios también bonitos. Este de la izquierda es un jardín que está en la misma escuela donde les dije que está el proyecto de los hoteles. Esto es en Alajuelita, en sede Don Bosco. Y vean qué lindo jardín. Este sí fue hecho por mantenimiento, ¿verdad? Pero vean que realmente ahí podemos contar casi 10 especies de plantas en un espacio muy bonito. Y este otro que tenemos acá es un pequeño carretillo que estaba abandonado y ahí tenemos, ¿verdad? Margaritas, tenemos mirtillo, tenemos geranios, por ahí hay una mata de tomate también y atrás hay 2 margaritas, ¿verdad? Y pintadas con piedras que perfectamente los chicos y chicas podrían hacer. Entonces vemos que si tal vez no tenemos muchos recursos o queremos meter el proyecto con cosas de reciclaje o upcycling o, ¿verdad? Podemos meter un montón de aristas que hagan que el proyecto sea un poco más rico, se puede hacer perfectamente. Entonces, para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Y porque es un tema muy, muy complejo, muy rico, les voy a presentar algunas plantas, algunos perfiles de plantas, como les decía, y ahí vi que estaban, ¿verdad? Que ustedes son de diferentes lugares. Es posible que tal vez algunas de estas no les vayan a pegar tanto o tal vez, ¿verdad? No se vayan a adaptar si ustedes viven en algún ambiente en particular, pero la gran mayoría de estas se pueden conseguir. Muchas son de vivero, ¿verdad? Que hay algunas plantas que no se consiguen en vivero, pero también vamos a ver algunas que son mala hierba o charral o de arbense, que tienen estos nombres un poco despectivos, pero que en realidad son demasiado importantes. Todo lo que son las hierbas, ¿verdad? Lo típico que le llamamos mala hierba, son de las plantas más importantes, ¿verdad? Por lo mismo que les decía, porque fijan nitrógeno, fijan nutrientes en general, disminuyen la erosión, son pioneras, permiten la regeneración del suelo y además muchas de estas plantas florean en invierno o bueno, nosotros en nuestro caso en época lluviosa y como ustedes han visto, la época lluviosa, a pesar de que todo está verde y está muy bonito, no vemos como muchas flores. Entonces, estas flores que a veces nosotros no logramos percibir, están constantemente produciendo polen y un poco de néctar y es lo que permite el mantenimiento de muchos organismos, de muchas especies durante la época de escasez
que sería la época de invierno. Entonces, tal vez no nos estamos dando cuenta, pero realmente son súper importantes. Entonces, si ustedes viven cerca de algún charralillo o de algún potrero o de algún espacio donde están naciendo estas hierbas, los invito a que vayan y se queden 5 minutos viendo las flores y van a ver que van a ver flores, perdón, abejas verdes, les gusta mucho a las abejas solitarias, entonces van a ver abejas verdes, azules, rojas, naranjadas, abejas que son súper pequeñitas y todo esto, ¿verdad? Con plantas que a veces pensamos que tal vez son un poco feillas, pero que realmente cuando las vemos en detalle son realmente muy bonitas. Entonces, estas que tenemos acá, me imagino que ustedes las conocen, son muy comunes. Tenemos la lantana, ¿verdad? Que le dicen también 5 negritos o 7 negritos, eh, por lo que los frutitos son, ¿verdad? Como unas bolitas negritas. Tenemos el zorro también. El zorro es muy bueno y crece prácticamente en todo lugar. Ahí vemos una abeja de las orquídeas. También les llegan mucho los colibríes, si ustedes quieren atraer colibríes, les llegan abejas solitarias, les llegan de las abejas azules, les llegan polilla, les llegan mariposas. Este otro que está acá abajo, el mirtillo o gorrioncillo, la ventaja de este es que se mantiene así, ¿verdad? Bajito, chiquitito. Entonces, el mantenimiento que hay que darle es básicamente nulo, florea prácticamente todo el año. Yo tengo aquí afuera de la casa y florea todo el año y hay como rosado, lila, blanco, entonces, ¿verdad? Hay diferentes colores y se mantiene muy bonito, aguanta mucho el sol también. Esta otra que está por acá es petunia mexicana. Esta no es propiamente de Costa Rica, esta es precisamente como el nombre lo dice, de México, pero sí tenemos una nativa por acá. Y esta planta le gusta muchísimo a las abejas solitarias. Entonces, si ustedes tienen, qué sé yo, un hotelito de abejas, y recuerden que los hoteles son para abejas solitarias, ¿verdad? No les van a llegar mariolas ni abejas de miel. Y es un proyecto que se podría hacer muy bonito en las escuelas o en los colegios. Entonces, estas plantas les van a ayudar un montón. Y en general, todas estas flores atraen a todo tipo de abejas, ¿verdad? Atraen abejas sociales, como les decía, que es la abeja de miel, y las abejas meliponini, la mariola, la tamagá, el jicote gato, el jicote estrella, el mariolón, pero también les van a traer las abejas solitarias, que, ¿verdad? Son una mayor cantidad de especies. Por acá tenemos algunas otras, tenemos el cosmos o el cambray. A mí me gusta mucho el cosmos o el cambray porque apenas la flor está seca, podemos recolectar las semillas, entonces es como una, ¿verdad? Como una fuente infinita porque vamos recolectando las semillas, las vamos echando y cuando ya quitamos la mata, ya la otra viene y realmente, ¿verdad? Se ve muy bonita. Le llegan un montón de mariposas, un montón de abejas, avispas, de todo, y hay en muchos colores, crece rapidísimo, son nativas, ¿verdad? Esas plantas a mí me gustan un montón. Tenemos justicia también. De estas justicias hay varias especies en Nosara, si ustedes son de Nosara, pero si no, igual hay algunas otras de climas un poco más húmedos. Estas que tenemos abajo, las que dicen turnera, son estas típicas que le dicen mañanitas, ¿verdad? Porque se abren en la mañana y se cierran en la tarde, son buenísimas, a mí me encantan, además de que las flores son preciosas, ¿verdad? Y la mañanita flor blanca se mantiene es como un poco rastrera, no enredadera, pero rastrera. Entonces, ¿verdad? El alto es como entonces si ustedes quieren un sustrato bajito, esta es excelente. Por acá tenemos algunas otras que también son buenísimas. Esta cinia, que es la que le dicen San Rafael o matrimonio, también apenas está seca, ustedes pueden agarrar las semillas y es, ¿verdad? Como una fuente infinita de flores. Esta camarón a mí me encanta, el camarón es buenísimo, aparte de que se hace como un arbustito muy lindo, no se hace grande y realmente florea prácticamente todo el año y es muy bonito, es muy ornamental. Estas que les pongo aquí abajo, me imagino que ustedes las han visto, que son estas típicas malas hierbas, que a mí no me gusta usar ese término. Tenemos la tora y tenemos la melantera. Estas son
típicas malas hierbas, ¿verdad? Que realmente ofrecen un montón de polen. Y estas, si ustedes se las encuentran en la calle o se las encuentran a la orilla, lo que pueden hacer es recolectar las semillas, se las llevan para su casa, son semillas sequitas, ¿verdad? Se las llevan para su casa y ahí las riegan y ustedes ahí podrían tener, ¿verdad? Recuperarlas de un lugar que no es en su jardín y entonces ustedes las podrían tener. Por acá tenemos algunas otras. Esta Tridax procumbens también es una mala hierba. Esta crece en todo lado, crece en el cemento, crece en las paredes, crece por todo lado. Entonces nos demuestra realmente lo fuerte que es. Ahorita está floreada, ¿verdad? En invierno, entonces realmente ustedes ven que se llena un montón de abejas y de avispas y de mariposas. Y a pesar de que nosotros vemos que es como, uy, es una mala hierba, ya cuando nos sentamos y vemos, realmente es como una mini margarita. Es simplemente que nos ha enseñado que las hierbas son malas, ¿verdad? Tienen efectos negativos, pero realmente, pues por algo están acá. Acá tenemos la quitirricí y todas estas que les he mencionado son familia de la margarita. Entonces vean que tienen todas como una flor muy similar. Esta quitirricí es muy común también a orillas de las calles, ¿verdad? En especial en zonas un poco más rurales. Y todas estas van a ver, cuando ustedes les empiecen a poner atención, van a ver cómo se llenan de insectos. La Emilia, que me imagino que la han visto, ¿verdad? Que al final se hace como un dientito de león. Estas Emilias también crecen por todo lado y son muy buenas. La corona de Cristo, ¿verdad? Que ahorita está muy de moda y de hecho he visto que sacaron como flor verde, flor roja, flor de todos los colores. Esta le gusta mucho a las abejas y además utilizan la savia para resina. Y les quería poner también algunas enredaderas para que aprovechen esto que les decía de, ¿verdad? No es como un jardín vertical en sí, pero por lo menos como barreras vivas. Ahí tenemos a las gallinitas, que son, en realidad hay varios colores, varias especies. Estas he visto varias en Nosara, he visto como 4 especies de estas gallinitas. Raspaguacal, ¿verdad? Que es precioso. Lo utilizan mucho en Europa también, aunque no sea nativo de allá. Esta enredadera morada, que es de la misma familia del tomate, entonces vean que la flor es muy parecida. Y la bellísima, que aunque la bellísima no es nativa, la bellísima es de América, pero no es propiamente de Costa Rica, igualmente, igualmente es muy buena, es preciosa, ¿verdad? Como su nombre lo dice, y tiene una gran cantidad de abejas, mariposas, les llegan de todo. Y además, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar no solo las típicas flores ornamentales, sino que ustedes pueden meter plantas medicinales. Muchas de estas, o más bien la gran mayoría, ofrecen igual recursos. De hecho, ahí intenté poner como que estuvieran en flor, ¿verdad? Porque muchas veces vemos el romero verde o el albahaca verde, pero a veces no vemos las flores. Pero acá tenemos, por ejemplo, el romero, el orégano, la juanilama y la albahaca, que aunque son flores mini, igualmente ofrecen recursos. Acá tenemos algunas otras, ¿verdad? Estas son también muchas veces llamadas malas hierbas, la verdolaga que antes se comía, la mirasol. La mirasol son unas florzotas grandísimas, preciosas. La Santa Lucía, ¿verdad? Para el aguizote también. Por acá tenemos más enredaderas. Ahí tenemos las isus, todas las pasifloras, la maracuyá, la granada real, el churristate. En Nosara yo he visto como 6 o 7 especies de churristate, tanto de las mini como de las grandes. Entonces hay mucho, ¿verdad? Mucho de dónde escoger. Igualmente después puedo pasarle una lista de plantas, entonces no se preocupen de estar apuntando o si no pudieron verlas todas. Y por acá tenemos también vainillo, ¿verdad? Que es un arbolito muy bonito. El huitite, que para mí es, bueno, uno de los mejores árboles, no solo por la cantidad de insectos que le llegan, sino porque después, cuando los frutos están anaranjados, la cantidad de pájaros y roedores y mamíferos que llega es impresionante. El achiote, ¿verdad? El achiote que se puede mantener como un árbol pequeño. Todos estos se los puse porque se pueden mantener como arbolitos pequeños. Y la acerola, que también es excelente y le llegan mucho las abejas de los aceites. Y algunos árboles grandes, solo que estos no puse muchos porque ya para estos ocupamos un poco más espacio y un poco más de tiempo,
¿verdad? Para que ellos crezcan, pero igualmente si ustedes los tienen, por lo menos para que sepan, y de hecho todas estas fotos son de Nosara, por lo menos para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? De que esos arbolotes que están ahí de verdad están ofreciendo recursos. Y ya para ir cerrando, para no quitarles mucho tiempo, les enseño por acá algunas plantas no recomendadas. No significa que si ustedes las tienen, tienen que volverse locos e ir a cortarlas. Es simplemente para que no las reproduzcan, ¿verdad? Y porque realmente no ofrecen muchos recursos. El laurel de la India, que es un ficus, este árbol se utilizaba antes mucho, no sé si se acuerdan, como en los 90s, todo el mundo sembraba ficus y tiene un problema muy grande que es que rompe las aceras. Me imagino que han pasado ustedes por una acera rota y además atrae, ¿verdad?, estas bandadas de zanates que a veces a la gente como que no le encantan mucho y por el tipo de fruto que tienen, que es como un higo, no dan muchos recursos. Entonces realmente no es un árbol recomendado. Si ustedes lo tienen y no lo quieren eliminar, todo bien, ¿verdad? Pero si van a sembrar un árbol de gran porte, pues entonces mejor escoger alguno de estos. La jalapa morada, esta Thunbergia grandiflora, no es nativa de Costa Rica, a diferencia, por ejemplo, de este churristate que está abajo, lo ven, que también es una enredadera morada. Esta jalapa tiene la desventaja de que cuando está en áreas que están conservándose o que están, ¿verdad?, regenerándose y entonces uno no les da mantenimiento, ella se vuelve un poco invasora. Y de hecho allá en Nosara, en un par de bosques en regeneración, la he visto que se metió completamente en el bosque, ¿verdad? Y entonces empieza a tapar los árboles. En la ciudad no pasa tanto porque en la ciudad estamos recortando todo a cada rato. Pero si ustedes tienen un lugar que se está regenerando y quieren sembrar alguna enredadera, mejor entonces nos vamos por un churristate que además es nativo. El manicillo, que es muy común, el manicillo no da muchos recursos, prácticamente nada, y además es muy invasor en el sentido de que no permite que crezca nada más. Cuando crecen estas hierbas que yo les decía, crece una de flor roja, una de flor amarilla, crece un poquito de zacate, ¿verdad? Vemos como este típico charral, pero cuando hay manicillo no crece nada, entonces esa reducción de la biodiversidad pues realmente no nos ayuda. Y ya para finalizar, el típico ciprés, el típico pino y el típica casuarina, ¿verdad? Las araucarias, todos estos árboles como con forma de arbolito de Navidad. Igual, si ustedes lo tienen y no lo quieren cortar, no es que vayan, ¿verdad?, como locos a cortarlos, pero son árboles no nativos que no producen flor ni fruto, entonces realmente no es tanto el recurso que ofrecen. Entonces, ¿verdad? Si ustedes van a sembrar un árbol que se va a hacer de gran porte, porque estos árboles crecen muchísimo, entonces mejor nos vamos, ¿verdad?, por algo así que además es todo un espectáculo. Y ahí nada más les dejo unos pequeños jardines para que vean, ¿verdad?, el upcycling que hizo esta señora, que todos los crocs, las botas de hule, esto es en un área rural, los tarros de jabón, ¿verdad?, todo ella lo usa para sembrar matas. Las fotos están medio malillas, pero realmente, ¿verdad?, se ve muy bonito y lo pueden aprovechar con los chicos y chicas o en sus casas. Entonces, para que vean que realmente, ¿verdad?, todo se puede hacer y con varios propósitos. Entonces, básicamente es, bueno, y ya como un comercial nada más, los que les interese aprender un poco de abejas, el libro Abejas de Costa Rica, ¿verdad?, que lo mencionó por ahí Jessica, salió el año pasado y está disponible para descarga gratuita en digital. Y justamente ayer salió para venta en físico, porque hay gente, ¿verdad?, que le gusta tenerlo en papel. Entonces, si quieren echarle un ojito, lo pueden hacer acá, es completamente gratis. Ahora les puedo pasar el link. Igualmente, si ustedes lo quieren comprar, pues lo pueden comprar por ahí. Entonces, quedo atenta si hay alguna pregunta, alguna consulta por ahí. Muchas gracias, Mariana. Demasiado interesante todo lo que nos has contado y todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Yo creo que todos de una cosa u otra hemos aprendido un montón. Yo quería consultarte que si hay algunas plantitas que crecen, digamos, que sean como de mantenimiento sencillo, que crezcan rápido, como para la gente, ¿verdad?, que tiene su corredor, así, que no tiene como mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles serían como algunas plantitas típicas, fáciles de conseguir y de mantener?
Sí, excelente pregunta. En realidad, ahí podemos mencionar, por ejemplo, las lantanas, ¿verdad? Que además esta es la ventaja, es que bueno, y ahorita las lantanas las han seleccionado mucho y hay unas preciosas y ahora hay lantanas arbustivas, lantanas rastreras, pero, ¿verdad? No se hacen este mero arbusto a menos de que las dejemos años, ¿verdad? Entonces estas se pueden conseguir en cualquier vivero, florean prácticamente todo el año, son de precio cómodo, ¿verdad? Son baratas, hay muchos colores, ¿verdad? Y el mantenimiento que hay que darles es muy poco. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una cera, podemos usar lantana, podemos usar verdolaga. La verdolaga no crece tanto, es más rastrerita, pero es excelente. A mí me encanta la verdolaga, que es la portulaca. Se puede usar también, por ejemplo, estas que les dije de Cambray o Cosmos. Yo tengo un montón de semillas, pero bueno, estoy para acá en Escazú si alguno tiene interés. La ventaja de estas es que uno las tira, ¿verdad? Y ahorita en invierno crecen súper rápido y, ¿verdad? No hay que estarles dando mantenimiento, ellas no crecen a más de cierta altura. Se me ocurre también que puede ser estas rubelias, las moradas, estas no crecen a partir de cierta altura, ¿verdad? Y no se hacen como maderita, ¿verdad? Que hay algunas que se hacen como un poco más duras, se las hace la corteza dura, estas siempre se mantienen, ¿verdad? Como muy frescas, aguantan mucho el sol, entonces realmente podría ser eso. Esta San Rafael también, y la ventaja de estas, ¿verdad? Es que como producen semilla tan rápido, podemos incluso intercambiar. Por ejemplo, ahorita tengo un proyecto en Desamparados y, ¿verdad? Hacemos intercambios a cada rato de semillas, pues, ¿verdad? Podría favorecer algunas otras cosas. Excelentes recomendaciones, muchas gracias. También nos hicieron la consulta con relación a los hoteles de abejitas, ¿verdad? Que dónde los podían conseguir. Bueno, yo he visto también que hay hotelitos que se hacen hasta con material reciclado, ¿verdad? Que no necesariamente hay que invertir en una compra. Se puede, ¿verdad? Porque hay gente que los hace muy lindos, ¿verdad? Pero también nosotros podríamos hacer el nuestro. Y hay también para diversidad de insectos, ¿verdad? Es así. Sí, en realidad los hoteles, y eso es otro tema, ¿verdad? Después podemos hacer otro webinar de hoteles. Ahorita están como muy de moda, ¿verdad? Los hoteles, y entonces algunos que los venden tal vez como que no los hacen tan apropiados para abejas o insectos tropicales, ¿verdad? Muchas veces copiamos el modelo clima templado, que no es lo mismo, ¿verdad? Es muy diferente a los animales que tenemos acá, pero sí, definitivamente los hoteles de abejas, que recuerden que son para abejas solitarias, para las que viven solitas, lo podemos hacer con materiales reciclados, con troncos, bambús, ¿verdad? Pedacitos de madera que nos encontramos, incluso ir a buscarlos, ¿verdad? Ir a explorar, ir a buscarlos puede ser parte de, ¿verdad? De un pequeño recorrido con los chicos y chicas. Y sí, se pueden hacer ¿verdad? Con muy pocos gastos, tal vez ahí como los tornillos o ¿verdad? Hacer los agujeros, pero sí se pueden hacer sin comprarlos. Excelente. Bueno, también nos preguntan, digamos, hay animalitos como por ejemplo las cochinillas, que las vemos montones, ¿verdad? Son popas, que también uno sabe, ¿verdad? Como que debajo hay como 1 millón y se hace grandísimo el nido, ¿verdad? Esas se pueden dejar cuando las estamos viendo que están acercándose a nuestros jardines o hay algo que nosotros estamos haciendo que motiva que se estén reproduciendo este tipo de insectos. En realidad las zompopas es todo un tema porque en realidad las zompopas, ¿verdad? Tienen un papel súper importante en los climas tropicales porque ellas lo que hacen, ¿verdad? Es ir haciendo este ciclo infinito de fijación de recursos y obviamente a veces nos comen los jardines. Yo entiendo que puede llegar a ser feillo, ¿verdad? Ver que, uy, se comieron mis rosas, se comieron mis cítricos. Hay formas de reducirlas, ¿verdad? Se le pueden poner como algunos mecanismos plásticos a los árboles que tenemos o a los arbustos para evitar que ellas ingresen. Lamentablemente la mayoría de agroquímicos que usamos para eliminarlas, como el Mirex y todos estos, son súper tóxicos, ¿verdad? Y nos pueden afectar a nosotros y a otros insectos, pero realmente si ellas están ahí, ¿verdad? Es natural, no necesariamente son una plaga. Hay algunos otros manejos integrados de plagas que se pueden hacer con agroquímicos orgánicos, ¿verdad? En el caso de las cochinillas se puede usar, por ejemplo, jabón, el jabón azul que es orgánico,
porque esto lo que hace es eliminarlas y no nos va a matar, ¿verdad? A las abejas que lleguen, ni nos va a hacer daño, por ejemplo, a un perrillo que llegó a oler o a un chico o a una chica. Entonces sí se pueden hacer algunos manejos integrados de plagas. Se pueden usar, por ejemplo, repelentes de insectos que son a base de chilajo, que es chile con ajo fermentado. Entonces sí hay como algunas cosas que podemos hacer, pero más bien si nos llegan, ¿verdad? Es precisamente porque tenemos un jardín biodiverso. Obviamente yo entiendo que a veces el efecto que tienen no nos gusta, pero sí hay formas de tratarlo que no sea, ¿verdad? Poner ahí el glifosato o utilizar insecticidas de tienda. Sí, claro, y controlarlo, no es en sí tener la idea de eliminar, ¿verdad? Que no es la idea. Exactamente. Ahora, también comentabas algo importante, ¿verdad? Acerca yo diría que son como mitos que tenemos con relación a ciertos insectos. Porque, por ejemplo, todos le tememos a las abejas, sobre todo si hemos sido de ciudad, ¿verdad? A mí me pasó, por ejemplo, que yo me crié y viví mucho tiempo de mi vida en la ciudad y después me trasladé a zona rural, ¿verdad? Entonces, en la propiedad donde tenía hay montones de tipos de abejas, como decís, o sea, uno no se da cuenta la cantidad de diversidad que hay. Y al principio era ese temor de que hoy si se me hace un panal cerca, donde yo pase se me van a tirar y me van a picar todita, ¿verdad? O sea, y con el tiempo he ido eliminando eso y he aprendido a que ellas pueden estar muy cerca de mí, conviviendo conmigo sin que suceda nada malo, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿cuáles son como estos mitos más comunes? Porque yo pienso que el de las abejas es uno que casi todos tenemos, ¿verdad? Ese temor a las abejas. Sí, y en realidad eso es interesante, ¿verdad? Porque muchos de los mitos que existen alrededor de las abejas son basados en las abejas de miel, ¿verdad? Y la abeja de miel es una especie y la abeja de miel, la abeja africanizada, la abeja asesina, ¿verdad? Que es un término que no me gusta usar, pero lo uso como ejemplo, son la misma abeja, la misma especie, la misma que produce miel, es simplemente que a veces le damos una denotación. Si atacó a alguien es la abeja asesina, pero si me comí la miel es la abeja de miel, ¿verdad? Es la misma abeja, ella viene o fue introducida acá a Costa Rica por los colonizadores, ¿verdad? Hace cientos de años venían las líneas europeas, después las líneas se africanizaron, cambió un poquito el comportamiento, se hizo un poco más defensiva, pero sigue siendo la misma abeja. Entonces, si nosotros estamos cerca de los nidos de estas abejas y estamos haciendo mucha bulla o andamos muy perfumados o estamos haciendo mucho movimiento, ellas, esa especie, ¿verdad? No las otras, son muy sensibles a esto. Entonces, es más probable, o si le tiramos una piedra, ¿verdad? En el peor de los casos, es más probable que nos vayan a atacar o que se vayan, ¿verdad? A venir a nosotros. Sin embargo, realmente para que haya un ataque tiene que ser que hicimos algunas de estas cosas, ¿verdad? Yo por acá cerca hay un nido de abejas y están como en un poste y yo paso todos los días con los perros y realmente ni siquiera se me acercan. Pero si yo me quedara ahí, ¿verdad? Y mi perro empieza a ladrar o yo empiezo a mover las hojas que están cerca, pues realmente sí hay algún peligro. La cosa con estas abejas es que ellas tienen una toxina, ¿verdad? Que se llama la apitoxina, que si uno es alérgico, pues obviamente existe un peligro real, y si uno no lo es, pero lo atacan muchos, ¿verdad? Sí hay obviamente un problema. Pero esto es más que todo con las abejas de miel. El resto de abejas, ¿verdad? Las 300 abejas que tenemos en Costa Rica, primero la mayoría viven de forma solitaria, entonces realmente los nidos nosotros casi nunca los vemos, de hecho son muy poco estudiados. Y las otras que viven de forma social no tienen aguijón, ¿verdad? Entonces, aunque se nos vayan a enredar en el pelo, realmente el peligro que existe inminente es poco, pero sí. Y esto pasa también con las avispas tienden a ser muy dóciles, realmente, ¿verdad? Casi no vemos ataques de avispas, pero les tenemos pavor, les tenemos mucho miedo, y eso es una de las preguntas que más me hacen con los hoteles. Uy, pero es que yo tengo un niño o una niña y ellos se van a acercar. Realmente yo nunca he conocido a nadie que lo pique una abeja o una avispa en un hotel. La tendría uno como que ponerle la mano en el aguijón. Son muy dóciles. Entonces, ¿verdad? También, si ustedes quieren poner un hotelito en sus instituciones, no tengan miedo. Realmente, ¿verdad? Son animales muy dóciles. Pero sí, existen estos mitos, pero realmente cuando nosotros vamos
acercándonos a ello nos vamos dando cuenta pues que sí podemos convivir. Ya si es una emergencia, ¿verdad? O si realmente es algo pasó, pues, ¿verdad? La solución ahí es llamar a los bomberos. Pero vamos a ver, incluso los enjambres son estas pelotas de abejas de miel, esto solo pasa en las abejas de miel, cuando ellas ya tienen una colmena muy llena, ellas se parten a la mitad y esta pelota, que es lo que se llama enjambre, ¿verdad? Va de lugar en lugar buscando una cavidad, pero no suelen ser defensivas, porque realmente ellas lo que defienden es un nido. Pero si ellas saben, ¿verdad? Que lo que están haciendo es buscar un lugar, realmente no es que ellas van a llegar al patio y atacarnos, ellas se quedan ahí, se quedan un par de días o unas horas y después se van. Pero si ustedes ven que están ahí, les llegó un enjambre o ven que están haciendo un nido y lo quieren quitar, ¿verdad? Por alguna cosa, pues lo hacemos con los bomberos. Muchos de los bomberos ya están entrenados para remover y no matar, ¿verdad? Que lamentablemente es algo que a veces antes pasaba y no hacerlo nosotros, ¿verdad? No solo por el peligro, sino porque muchas veces lo que hacemos es quemarlas, ¿verdad? Entonces realmente es un poco cruel. Pero sí, muchos de estos mitos están involucrados con estas abejas de miel y, ¿verdad? Si nosotros logramos una sana convivencia, pues podemos ahí reducir cualquier peligro. Súper interesante. Bueno, invitarlos a continuar uno informándose, ¿verdad? Seguir leyendo acerca, porque es un tema muy interesante, pero muy amplio, ¿verdad? Para tratarlo en un webinar, pero sí creo que es importante, todos los que estamos aquí estamos interesados en esta biodiversidad y sería bueno seguir aprendiendo. También sí, es un tema grande. También nos comentan de los cogotos, que dicen que si serán buenos, porque se han dado cuenta que destrozan el zacate. Bueno, empezando que yo no sé qué son cogotos. Los cogotos son las larvas de los escarabajos. La mayoría de estos que sacamos son los abejones de mayo y entonces lo que tenemos nosotros que entender como personas es que, ¿verdad? Todos los insectos pasan por un ciclo de vida. Huevo, después larva, que muchas veces es lo que llamamos gusano u oruga, después una pupa, ¿verdad? Que es como el capullo y después un adulto. Dependiendo de lo que sea este insecto, se van a alimentar de algo. Entonces, por ejemplo, las larvas de abeja todas se alimentan de polen. Las larvas de mariposa todas se alimentan de hojas. Las larvas de muchos de los escarabajos se alimentan de raíces. Entonces, de raíces o de, ¿verdad? Tejido vegetal. Entonces, muchas veces algún jugoto se comió estas raíces. Ay, ya son plaga, tenemos que eliminarlo. Y esta precisamente es la razón por la que yo en este mayo no vi ni un solo abejón, ¿verdad? Porque estamos eliminando todos esos organismos que solo porque lo vemos como un gusano o lo vemos como una larva, no nos damos cuenta que eventualmente va a ser, ¿verdad? Un organismo. Entonces, por ejemplo, yo este mayo, yo vivo aquí en la ciudad, no vi ni un solo abejón de mayo, cuando antes, hace 4 años, ¿verdad? Eran nubes de abejones de mayo. Entonces, ahí es donde vamos viendo los efectos. Realmente no veamos a los insectos como buenos o malos. Ellos simplemente están cumpliendo su ciclo. Si ellas necesitan comerse una raíz para vivir, se la van a comer. No pueden como decidir, ¿verdad? Comerse otra cosa. Pero entonces sí, si nosotros tenemos biodiversidad de plantas y tenemos un montón, no es que nos van a destruir una población completa de plantas, porque, ¿verdad? Van a escoger algunas. Pero sí ir como cambiando o ir analizando, bueno, ¿por qué será que este jogoto se comió mi raíz o se comió mi zacate, ¿verdad? Y es básicamente las raíces lo que se comen, porque las larvas no salen en sí a la superficie, sino que los adultos son los que eventualmente salen. Pero sí, es parte de esta negatividad, ¿verdad? Que a veces le vemos a los insectos. Y muchas veces es interesante porque lo vemos a nivel de etapa. Ayer me escribió una chica que tenía una plaga de gusanos, que les había echado baigón, y cuando yo le dije que esos gusanos en realidad nada más eran orugas de mariposa, se puso a llorar, ¿verdad? Porque se acaba de dar cuenta de que había matado, bueno, como 15 mariposas, ¿verdad? Al futuro. Entonces, ¿verdad? Es esto mismo de estos mitos que tenemos, pero bueno, que dicha que todos están aquí y, ¿verdad? Irnos sensibilizando un poquito en estos temas. Es paso a paso, no es que nos preocupemos, pero, ¿verdad? Ir yendo paso a paso. Sí, perfecto. Bueno, y voy a comentarte un poquito de comentarios y de los cuales han surgido algunas preguntitas de los que llenaron el formulario.
Por ejemplo, María Cecilia Figueroa y Sonia Mora comentan acerca de eso, de que sus jardines están llenos de biodiversidad. De hecho, Sonia Mora dice, tengo una jungla en el jardín, ¿verdad? Esto es lindísimo. Claro. Y bueno, esto me pone a mí a pensar que, y por cosas que vos has dicho, de que realmente es importante tener diversidad, ¿verdad? Porque incluso la diversidad controla o hace un equilibrio para que no se nos llene de solo ciertos insectos, ¿verdad? Se controla entre ellos, es así, ¿verdad? Sí, de hecho es muy interesante porque, ¿verdad? Antes existía como esta visión en la que teníamos que eliminar todo alrededor de un cultivo y ahora más bien hay un montón de estudios donde agarran un cafetal y dejan que se haga un mini charralito, ¿verdad? Alrededor del cafetal y donde crecen este montón de especies, porque pueden ser 20, 25 especies de hierbas y arbustitos nativos. Esto hace que las poblaciones de potenciales plagas se controlen, ¿verdad? Porque hay otros insectos que se las están comiendo y está trayendo otras aves. Y precisamente esto controla, ¿verdad? Toda la vida. Si les interesa el tema, los invito a leerse un artículo que acaba de sacar el CATI, muy bonito, porque ellos determinaron que en los cafetales, ¿verdad? Y lo vemos algo como muy tico porque es propiamente aquí, cuando hay biodiversidad de abejas nativas y control biológico por aves también nativas, la producción de café es más y mejor, ¿verdad? Entonces vemos como no solo necesitamos a las abejas nativas, sino también a las aves nativas y eso hace que entonces el caficultor pueda producir más, mejor y tener una mejor calidad de vida. El artículo es chivísima, se los puedo pasar por ahí, ¿verdad? Entonces vemos cómo es toda una red, no es algo aislado, pero es muy, muy bonito. Demasiado interesante, o sea, para mí una de las cosas también que me ha quedado muy presente es lo que dijiste acerca de las malas hierbas, que ya hay que cambiarle ese nombre, ¿verdad? Es como otro mito, ¿verdad? De que, no, las malas hierbas no sirven para nada, hay que arrancarlas y solo problemas dan. Y nada que ver, ¿verdad? Entonces, bueno, muy interesante. También, bueno, dice que Amalia Araya tiene ornamentales, tiene medicinales y algunas de ellas con flores, dice, pero no sabe si son polinizadoras y si puede replicar este mismo tipo de jardín variado en su escuela. En realidad, ¿verdad? Recuerden que los jardines no son polinizadores. Los jardines son polinizados, ¿verdad? Entonces, el que es polinizador es la abeja o el viento o el agua o el insecto, ¿verdad? Pero la gran mayoría en los trópicos, ¿verdad? La gran mayoría de las plantas son angiospermas, es decir, producen una flor y esta flor con polen eventualmente va a producir un fruto. Entonces, la gran mayoría de estas plantas dependen de un vector que las polinice. Una abeja, un murciélago, una polilla, un gecko, ¿verdad? Un montón de organismos. Entonces, prácticamente, aunque nosotros no lo percibamos, prácticamente todas las plantas que tenemos acá en los trópicos van a necesitar y van a traer, ¿verdad?, de algún polinizador. Aunque no lo percibamos, digo yo, porque hay veces que las flores son verdes mini. No, esa planta nunca florea, pero cuando nos sentamos a ver, vemos que la flor es mini y es color verde y ahí hay una abejita o hay una hormiguita. Entonces, prácticamente todo lo que ustedes vayan a sembrar va a ser bueno, ¿verdad? Estas plantas que les decía yo, como los cipreses o los pinos, no son angiospermas, sino que son gimnospermas. Esto quiere decir que si bien es cierto, producen polen, no producen ni flor ni fruto, ¿verdad? Porque son árboles como muy antiguos, por decirlo así, menos derivados. Pero sí, todo lo que ustedes vayan a sembrar es bueno y en realidad si ustedes quieren replicar un jardín, ustedes pueden sembrar lo que quieran, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, nos vamos por la estética y obviamente eso es súper importante, pero ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo solo flores amarillas o solo flores moradas o solo medicinales o solo algunas que vayan a tener algún fruto comestible, no pasa nada, ¿verdad? Todos puede ser con diferentes objetivos. Pero sí, o sea, lo que usted tenga en su jardín, si usted lo va a hacer en un área donde tiene un clima parecido, usted lo puede replicar, no hay ningún problema. Maravilloso, muy interesante, excelente. Vamos a ver. Dice Yetri Castillo, llegan polinizadores, pero me gustaría hacerlo correctamente. Bueno, yo creo que ya se ha respondido un poquito con relación a eso, ¿verdad? El hacerlo correctamente, pues, no implica gran ciencia, ¿verdad? Ni un conocimiento súper amplio, en realidad, prácticamente que cualquier jardincito que tengamos, ¿verdad?
funciona y podemos incluso hablar de un jardín amigable con polinizadores, con plantas con flores o sin flores, entre comillas, porque muchas tienen flores aunque no las vemos, ¿verdad? Es así. Sí, exactamente. Y muchas veces cuando decimos que no tienen flores es porque son plantas que son típicamente podadas, ¿verdad? Como este pingo de oro, que es uno de los que usan más para los setos, nunca le vemos flor, son unas florcitas moradas, pero cuando lo dejamos, ¿verdad? Que crezca, no tenerlo recortado así como al estilo inglés, realmente las flores que produce son muy, muy lindas, e incluso los frutos que produce, y les llegan un montón de abejas, ¿verdad? Entonces a veces no es solo que no las percibimos, sino que no dejamos que las plantas floren porque las tenemos muy podadas. Pero incluso esto puede ser un experimento, ¿verdad? Hacer diferentes jardines en un espacio y ver qué le llega y qué no le llega y eventualmente, ¿verdad? De alguna forma conectarlos. Claro, la observación. Excelente. Sí, como vos decís, es que en realidad todo en la naturaleza es un experimento, ¿verdad? Y de Sí. todo aprender, de todo aprender. Sí, exactamente. Excelente. También Gretel Quesada dice, ¿cómo sé si mi área geográfica es apta o idónea? ¿Verdad? Bueno, por dicha, gracias a Dios, en realidad siempre hay plantas que podemos sembrar aún con diferentes tipos de climas, de suelos, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo podría una persona saber qué puede sembrar en su zona, ¿verdad? Dependiendo de estas características? Sí, en realidad en Costa Rica, ¿verdad? Por ser un país tropical, prácticamente todos los ecosistemas pueden ser amigables. Ya tendríamos que vivir muy, muy, muy arriba, ¿verdad? Ya tirando como al páramo, que igual hay algunos abejorros, algunas cosillas por ahí, aunque la biodiversidad se reduce mucho. Eh, pero en realidad en prácticamente todos los pequeños ecosistemas o los nichos que tenemos podemos desarrollar jardines, ya sea que vivamos en la costa o vivamos en áreas un poco más montañosas o si vivimos en zonas rurales o en zonas urbanas. Por ejemplo, esas plantas que yo les puse por ahí, la gran mayoría funcionan, ¿verdad? Desde costa hasta altitudes medias. Obviamente, si tenemos un espacio pequeño, pues no vamos a sembrar un roble sabana o algo así, pero por ejemplo acá en Escazú hay robles sabanas, ¿verdad? Y en Nosara también hay, aunque son, ¿verdad? Lugares completamente distintos. Pero sí, 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 en realidad podemos ver a dónde es que vive usted para ver qué plantas se recomiendan, pero en la gran mayoría de Costa Rica, o más bien en todo Costa Rica, podemos hacer un jardín amigable con polinizadores. Realmente, ¿verdad? No tenemos desiertos, no tenemos áreas que se congelan todo el año, ¿verdad? Áreas como muy difíciles y es una de las grandes cosas buenas que tenemos en los trópicos. Paraíso, Costa Rica, gracias. Mariana, ha sido súper, súper interesante, de verdad, muchísimas gracias. Estoy segura de que todos los que nos visitaron hoy aprendieron un montón. Por ahorita no tenemos más consultas. Agradecerte muchísimo este espacio y tu tiempo, ¿verdad? Por todo lo que nos enseñas. Jessica. De verdad, estos espacios son súper enriquecedores. Tener a alguien que conoce tanto y es apasionado en este tema, ¿verdad? Hace que sea súper contagioso. A todos ustedes, desde el equipo de Guardianes de la Naturaleza, los invitamos a seguir observando, conociendo sobre la naturaleza. Muchas de las cosas que nos han enseñado son completamente inversas, ¿verdad? A cómo funciona la naturaleza. Que aprendamos que la naturaleza es circular, estas interconexiones que son tan importantes, que las tratemos de vivir, que las tratemos de practicar nosotros en nuestro día a día y, como dice nuestra visión, de crear este movimiento, esta visión de Costa Rica que sea una tierra de guardianes de la naturaleza.